Pero miren, estas imágenes, ¿verdad?, presumen ser reales. Hoy vamos a hablar sobre fantasmas, espíritus y apariciones. ¿Qué dice la Biblia respecto a los fantasmas? ¿Habla o no la Biblia de fantasmas? ¿Por qué tenemos los cristianos que estar preparados en todas estas cosas? Para que no nos engañe el enemigo. Amén, para que no nos engañen los demonios, para que el cristiano, los hijos y las hijas de Dios tengamos Biblia al momento de responder en cuanto a estas cosas. Miren, estas imágenes presumen ser reales, entonces seguro que usted se ha topado con muchas imágenes de fantasmas, espíritus y todo eso. Pero bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de lo que está representando esta imagen. Igual acá hay una especie de sombra, luego aquí hay como una aparición de una niña, y aquí, pues bueno, hay una especie de energía prácticamente visibilizándose. Y a nosotros, ¿qué respondemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Habla o no la Biblia de fantasmas? Y si habla la Biblia de fantasmas, ¿a qué se refiere la Biblia con fantasmas? Porque tenemos que investigar esto y darnos cuenta de una vez por todas si los fantasmas son reales, existen o no. Amén. ¿Quieren aprender un poco de esto? En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocía, y quedó, oí que decía. ¿Sabían ustedes, tomen su lugar si es tan amable, glorificando y honrando al Señor? ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay algunos versículos que trata sobre la existencia de los fantasmas? Estos versículos son muy pocos. No podemos hacer una doctrina general sobre esto, porque son escasos 3 versículos, y quizá por ahí algunos que se pueden interpretar, se tendrían que interpretar para poder sacarles la expresión fantasma. Pero estos no tienen una interpretación, simplemente son categóricos en la exposición. Dice fantasma. La palabra fantasma está allí en la Escritura. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia habla de fantasmas? La respuesta ya la vio en el libro de Job. Decir no, pues es negar lo que dice este verso, ¿correcto? Ahora, la Biblia no habla de fantasmas a cómo los entiende el mundo. Eso es diferente. En la Biblia, las expresiones que vamos a leer, las palabras, o en este caso el término fantasma, tiene otra connotación espiritual, que es lo que tenemos que analizar. Porque para el mundo, los fantasmas, chequen esto, son los espíritus de los seres humanos que una vez que mueren, ¿verdad?, sales de tu cuerpo y bueno, te transformas prácticamente en un alma que anda vagando en el espacio-tiempo, y por lo tanto estas son las apariciones fantasmagóricas de las cuales habla el mundo. La Biblia no tiene ese fin, porque la Biblia nos revela a nosotros, como vamos a ver en unos versículos, que una vez que morimos vamos o inmediatamente a la presencia de Dios, o inmediatamente el alma que no esté regenerada irá al lugar de tormento. Pero no hay un estado intermedio, o sea, el espíritu del hombre y de la mujer no queda vagando en el espacio-tiempo. Entonces, la Biblia habla de los fantasmas efectivamente, pero no en el sentido a como lo hace el mundo. Cuando la Biblia habla de los fantasmas, está hablando de manifestaciones y apariciones completamente demoníacas, completamente de seres oscuros, de seres caídos, de seres espirituales, de maldad, espíritus inmundos, espíritus perversos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque Él viene pronto. Bendita la gloria de Dios. Le voy a dar otro versículo más para que usted tenga algunas bases. Isaías capítulo 29, verso 4. Isaías 29, 4. Abran ahí la palabra. Sí, los términos hebreos los investigué obviamente. Me gusta investigar mucho el lenguaje hebreo a mí, bastante.
Y sí varía un poco el versículo que vamos a leer. Hay una expresión hebrea distinta a la que expresa el libro de Job. Pero miren, Isaías 29, verso 4. ¿Lo tienen? Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, o sea, de la tumba. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Notaron que nuevamente se utiliza la expresión fantasma? Que la traducción, la Reina Valera traduce fantasma. La palabra fantasma ahí en hebreo es ob, así, ob. Y ob puede hablar de evocar espíritus, o también la palabra hebrea ob quiere decir adivinación, entre otras cosas. Pero la Valera traduce fantasma porque al parecer está hablando como de una actividad espiritual. Bueno, quiero que vaya a Marcos capítulo 6 y verso 49. Solamente estoy dándole algunos textos bases para que usted vea que efectivamente la Biblia habla de fantasmas, de espíritus, ¿verdad? Malignos, demoníacos, y no espíritus de seres humanos. En Marcos capítulo 6 verso 49, ¿lo tienen? Bueno, mire, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Notaron? Ahora vamos a preguntarnos lo siguiente, hermanos. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué los antiguos hebreos tenían el concepto de fantasmas? ¿Acaso los judíos antiguos o los hebreos o los israelitas creían en fantasmas? ¿O por qué razón los discípulos en este caso miraron a Jesús y ellos pensaron que estaban viendo un fantasma? ¿Por qué pensaban? ¿Cuál era el concepto de los discípulos de Cristo? ¿Por qué ellos tenían en su mente el término fantasma, la palabra fantasma? ¿A qué se referían ellos? Bueno, así como está en griego bíblico la palabra fantasma, así como se oye fantasma, esa palabra en griego también se puede interpretar como aparición, como una muestra, una manifestación. Entonces, cuando los discípulos miran a Jesús andar sobre el mar, pensaron que miraban una aparición o una especie de fantasma, de un espíritu fantasmagórico. Entonces había un concepto en los antiguos rabinos, los antiguos rabinos llegaron a creer en la existencia de fantasmas. Repito, no en el sentido, ¿verdad?, a cómo lo entiende el mundo. Por eso es muy importante que nosotros nos eduquemos en las Sagradas Escrituras para cuando tengamos que dar respuesta en cuanto a las apariciones como de los ovnis, los alienígenas, y como dije al inicio, nosotros tenemos Biblia para responder. Porque escuché, ¿verdad?, un día a una persona decir, ¿qué pasaría si de repente, ¿verdad?, se manifiestan y llegan seres de otros planetas o seres orgánicos, ¿verdad?, que lleguen a este mundo? ¿Dónde va a quedar la fe cristiana? O sea, ¿dónde quedaría la fe cristiana en eso? Lo que ellos no saben es que la revelación bíblica es tan profunda que a nosotros el Señor nos reveló a través de la Escritura, y se nos dijo claramente que había seres angelicales caídos que habitaban en el segundo cielo, en las regiones celestes. En las regiones celestes no son las regiones celestiales, las regiones celestes están en el espacio intergaláctico. Hay ángeles caídos, obviamente, que están en esos niveles y en la atmósfera, y estos seres angelicales son los que manifiestan la energía espiritual que traen y mandan señales al mundo, y también son capaces de mandar señales, ¿verdad?, como sonidos, voces, señales de radio, de onda, etcétera, etcétera, para hacer contacto con los seres humanos. O sea, tenemos Biblia para responder, por supuesto. Bendita la gloria del Señor. Lo mismo tenemos en cuanto al asunto de los fantasmas. La gente en el mundo suele hablar de estas apariciones. Hay gente que dice, es que a mí me movieron, ¿verdad?, me movieron mi lámpara, me quitaron la cobija. Yo no sé, posiblemente y hay aquí hasta hermanos que hayan pasado por una experiencia sobrenatural de esa índole. No sé, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo siento que algo se me sube y como que me está ahogando y no alcanzo a respirar. Otras personas dicen, es que yo vi a
de veras te lo digo, mi sobrino se murió hace 2 años, 3 años y yo lo vi, se me apareció, se me manifestó y me habló. Hay gente que dice eso. Ha habido hasta cristianos evangélicos con los que yo he hablado, me han dicho, mire, se lo juro, pastor, no debo de jurar, pero se lo juro, que era mi tío el que me habló. Era mi tío, yo lo vi manifestándose, yo lo miré, él llegó a mi casa, ¿verdad? Me habló y ¿qué es todo esto? O sea, hay un mundo espiritual demoníaco extremadamente cruel, extremadamente tirano, y de verdad nos vamos a asombrar con el manjar bíblico, porque todo esto tiene explicación bíblica. Bendita la gloria de Dios. Y las explicaciones que da la Biblia son sublimes, porque es la máxima revelación que tenemos nosotros para andar en la luz de las Escrituras. Bendita la gloria de Dios. Por eso, cuando a uno le preguntan, hermano, ¿la Biblia habla de los fantasmas? Uno no puede concluir de una manera cerrada, porque eso es estar falto de entendimiento en las Escrituras. Uno tiene que decir, en efecto, nada más que déjame te explico qué son los fantasmas según la Biblia y no según el mundo. Amén. Bendita la gloria de Dios. Esos 3 versículos, guárdeselos en su corazón. Ahora, primero vamos a descartar de entrada que los fantasmas, los espíritus fantasmales, no son los espíritus de los seres humanos. O sea, no es que, ¿verdad? Si cafetearon a tu tío, ¿verdad? Si lo tamalearon ya, o si hasta pozole les han hecho algunos, pero si ya se te fue tu tío, ¿verdad? No quiere decir que de repente ve una aparición y dije, es mi tío. No, cuidado, porque estás en medio de un tremendo engaño espiritual, porque los demonios son tan poderosos que logran materializar la energía etérica con la cual están compuestos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ellos logran exteriorizar formas, apariencias desde su propio eje y desde su propia criatura. Ellos son éter, o sea, emanan energía y ellos logran exteriorizar una forma, una apariencia. Puede ser la apariencia de un niño, de una niña, de tu tío, ¿verdad? Puede ser la apariencia y hasta el sonido de voz idéntico lo pueden imitar. Y entonces tú estás diciendo, es mi tío Pánfilo, ¿verdad? Es mi tía que se me fue y se apareció y aquí vino y me visitó y estamos siendo engañados. Esa también se llama guerra espiritual, porque estamos en medio de un engaño espiritual y la verdad de Cristo nos debe alumbrar a nosotros. El espíritu humano nunca, escuchen esto, nunca queda vagando en el espacio-tiempo. A la luz de la Biblia esto no existe. O te vas con Dios, ¿verdad? O como dijo Kiko cuando discutía con el chavo, que le dice Kiko, ¿verdad? Al chavo, ya mi papito está allá arriba. Y el chavo lo volteó a ver y dijo, a lo mejor está allá abajo. Así le dijo. Porque Kiko decía, ya mi papito está allá arriba o allá abajo, le dijo el chavo. Entonces, fíjense bien, atentos. Quiero dejar esto bien en claro. Que la Biblia no respalda la idea de que el espíritu del hombre o de la mujer, una vez que muere, queda vagando y entonces puede ir a parecérsele a sus seres queridos. No, miren cómo dice la Escritura en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Eclesiastés capítulo 12 y verso 7, Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que le dio. Entonces los fantasmas no son los espíritus de los hombres ni de las mujeres. Los fantasmas tienen que ser esencia y sustancia de otra cosa. Otra cosa que para los cristianos no es desconocida, es algo y es alguien que quiere siempre el mal y el engaño en los seres humanos. A través de la Biblia te vas a sorprender cómo los demonios, que en este caso vamos a tomarlos como sinónimo de fantasmas y fantasmas como demonios, porque eso es lo que son. A través de la Biblia te vas a sorprender cómo los demonios son capaces de proyectar
apariencias y formas. Ellos se pueden manifestar, atento a esto, se pueden manifestar con apariencias de animales salvajes, se pueden manifestar con apariencias de insectos enormes. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, con apariencias de anfibio, con formas, ellos pueden proyectar eso. Bendita la gloria del Señor. Entonces ellos pueden mostrar estas cosas con el fin de aterrorizar, como dice Elifaz aquí en el libro de Job. Dice, se paró delante de mí un espíritu, un fantasma, me erizó la piel del cuerpo, lo vi, me estremecí, temblé, quedé espantado, y era un espíritu fantasmagórico. Y lo peor aquí, más fuerte que dijo, es que ese fantasma tenía rostro. Fíjense bien, cuyo rostro no conocí. O sea, tenía una apariencia, una cara, un rostro, mostraba este ser. Bendita la gloria del Señor. Esto está fuerte, pero miren, nos vamos a sorprender. Quiero invitarles a que vayan a Apocalipsis capítulo 16 y verso 13, para que no le digan y no le cuenten, ¿verdad? Que no le engañen. Que no le engañen los demonios diciendo tu tío, tu tía, tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá se está mandando mensajes. Cuidado, porque puede ser la voz del enemigo la que te está hablando. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vean que ellos han tomado formas de anfibios, atentos, formas de anfibios. El hecho de que sean espíritus no quiere decir que no materialicen su energía. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, o sea de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera, aquí, en forma, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se fijó? Espíritus con apariencia de anfibios, horribles, inmundos, terribles. Por eso vas a escuchar a mucha gente decir, miré una forma demoníaca tan horrenda que tenía una forma de cuernos, o era un ser cabezón, ¿verdad? Tenía una cabezota. Los demonios, lo que quiero decir es que ellos muestran esas apariencias de terror, esas apariencias espantosas, para crear miedo, para crearte un terror, un temor en el corazón. Y cuando tú miras eso, ¿verdad? O si a alguien le tocó mirar algo así, te quedas asustado, espantado de lo que estás viendo y dices, Dios Todopoderoso, ¿qué es esto? Uy, bendito sea el Señor. ¿A usted se le ha parecido algo? Di un testimonio en el 1996. Tengo un testimonio, de hecho en YouTube lo pueden ver. Ajá. Pero fíjense bien, hermanos, qué impresionante es esto. Hay gente que ha logrado ver esas manifestaciones de esos espíritus. Aparecen como anfibios a manera de ranas. ¿Por qué razón? Pues las ranas viven en estanques, también, ¿verdad? Generan inmundicia, hieden, son apestositas. La rana, ¿verdad? Que come bichos, etcétera. O sea, habla de todo eso, de una inmundicia muy fuerte, pero también nos está diciendo que estos 3 demonios salieron en forma, en apariencia, a manera de ranas. Eran criaturas asquerosas, pero con una forma terrible. Entonces, estamos viendo aquí algo terrible, ¿cierto? Una vez me dijo una persona, ¿sabe una cosa, pastor? Estaba en mi casa, volteé así de lado y miré de repente una sombra horrenda. Y bueno, se presume esta imagen, presumen que es real. Digo, yo no estoy aquí para promocionar este tipo de imágenes y decirles que son reales. Estoy diciendo que los que las tomaron, pues presumen que son reales. Pero allá arriba, ¿verdad? Podemos ver una especie de sombra horrible. No hay una forma definida, propiamente dicha, pero se alcanza a observar por lo menos algo oscuro. Y nosotros sabemos que los demonios generan ese tipo de energía, de oscuridad. Aquí pues no sé, desde ahí se alcanzan a ver, pero parece ser la silueta como si fuese una niña de unos 3 añitos de edad aproximadamente. Pero sí se ve fantasmagórica la imagen aquí. Bueno, aquí vean ustedes esta foto.
Bueno, en inglés dice, a man took a photo of his young daughter playing in their living room, and the resulting image clearly shows a ghostly crawling form. Bueno, les voy a decir mejor en español. Este hombre toma una foto, ¿verdad? Vamos a traducirlo literalmente. Le toma una foto a su niña que está jugando en la sala. El resultado de la imagen es algo ghostly, como fantasmagórico. Crawling quiere decir gateando, como si estuviese gateando una forma de energía enfrente de la niña. También dice aquí, ¿verdad? Que parece ser que la niña logra verla, está logrando ver. Y bueno, aquí hace una pregunta: ¿podría ser el espíritu de su mamá muerta? Aquí hacen una pregunta. Pero esta foto se convirtió viral, muy famosa por todo Google, la pueden encontrar. Pero aquí puede haber varias explicaciones hasta científicas. Si nos ponemos muy científicos y todo eso, podríamos, ¿verdad?, analizar. Sabemos que hay flash, ¿verdad?, en la cámara. Bueno, tiene la televisión. Aquí claramente se ve como un reflejo del flash. Y posiblemente ahí, ¿verdad?, entre el lente de la cámara y el flash y la televisión se pudo provocar esto. El asunto es que la forma es impresionante. O sea, la forma energética que estamos viendo aquí es impresionante. Vean una especie de extremidades, los pies, una especie de mano, ¿verdad? Una especie de luz craneana que también se proyecta, y todo eso. Bueno, esto puede quedar en tela de juicio y que la gente decida, ¿verdad?, si es real o no. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros creemos claramente que los demonios son capaces de proyectar este tipo de manifestaciones en la vida, en la realidad humana, en el espacio-tiempo. Los demonios quedaron restringidos, atrapados están en el espacio-tiempo. Ellos pueden intervenir en cualquier momento, pueden manifestarse en cualquier momento, y el Señor los reprenda con su gloria y su poder. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bendita sea la gloria de Dios. Bueno, ¿de qué otra manera aparecen los demonios en la Biblia? Los supuestos fantasmas. Bueno, miren, vamos a que busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y verso 19. Evangelio de Lucas 10, 19. Y va a quedar asombrado cómo Cristo codifica la apariencia de ciertos demonios o las formas con las cuales se manifiestan. En Lucas 10, 19, aquí habla de formas de artrópodos y de reptiles. Chequen. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendita la gloria de Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Serpientes y escorpiones. No tome el texto literalmente. No pensemos que un demonio es una serpiente, que un demonio es un escorpión. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la energía tan poderosa de un demonio es capaz de proyectar formas. Él puede ser múltiple en las formas que proyecta, así como puede aparecer una forma de reptil, de artrópodo, como un insecto, en el caso del escorpión, de la araña, etcétera. Insectos enormes, grandes, pueden proyectar, de su energía misma, pueden sacar hasta formas con cuernos, etcétera, no literales, sino energéticas, tal como estamos viendo en esa imagen, una forma, una apariencia energética, y de esa manera a poder infundir alguna especie de terror y miedo en los receptores. Ahora, Cristo codifica. Chequen que está codificando. Os doy potestad, os doy autoridad y poder para hollar toda serpiente y todo escorpión. Él codifica a los demonios con las palabras serpientes y escorpiones. Nos está dando claramente una idea, Cristo, de lo que son capaces estos seres de manifestar en el mundo físico. Bendita la gloria del Señor. ¿Verdad que es la palabra de Dios maravillosa? Nos educa, nos enseña, nos libra del engaño, nos enseña a tener mucho cuidado. No va a ser como llegó aquel niño y dijo: mi papá, ¿verdad?, es un ministro de Dios, pero ya está creyendo en que sí, ya le está hablando su tatarabuelo. Así me dijo.
¿Cómo que si ya le está hablando? Dice que el Tata le está hablando. Y pues es un demonio ese Tata que está ahí escondido, porque su Tata ya está en la gloria de Dios, sirviendo y glorificando al Hijo de Dios. Alaba a Cristo, que Él viene pronto. Bien, ahora, si tú vas al Salmo 91 y verso 13, hay otro tipo de manifestaciones o apariencias que toman los demonios, y también el Salmo 91, 13 nos codifica en cierto sentido estas apariencias, con formas de tipo de animales salvajes y de todo tipo de especies. Mire, Salmo 91, 13 dice: sobre el león es un animal salvaje, y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Pregunto, este pasaje nos está diciendo literalmente que me voy a subir arriba de un león y voy a hacer esto, ¿verdad que no? Claro está que el texto no me está diciendo: Israel, súbete a un león y pisa encima de un león, y ve, ¿verdad? Y pisa encima de una culebra, y ve y pisa encima del cachorro de león. Te he dado esa autoridad, esa potestad. No, literalmente no lo debemos de tomar. Entonces, ¿a qué se refieren las expresiones cachorro de león, león, áspid y dragón? Claramente se refieren a criaturas y a seres demoníacos que pueden proyectar esta actividad salvaje en el mundo físico. Y muy bien podría también hablarnos hasta de las apariencias o formas que ellos pueden lograr tomar. Porque a los demonios, una vez que no encuentran un cuerpo humano, que ellos buscan cuerpos de sangre caliente, una vez que no encuentran un cuerpo humano, van en busca de los animales. Cuando Cristo echó fuera del Gadareno a más de 6,000 demonios que tenía ese hombre, echó fuera esos espíritus malignos. ¿Dónde dice los demonios que le pidieron permiso a Jesús para entrar? A los cerdos, ¿verdad? A los cochinitos, a los marranitos. Le dijeron los demonios: permítenos, no nos mandes al abismo, pero permítenos ir a los cerdos, a los cochis. Y Cristo les dijo: id. Y salieron 6,000 o más, posiblemente, dicen los historiadores, salieron tantos demonios de aquel hombre y se metieron en el hato de cerdos, y el hato de cerdos se precipitó, porque los marranitos no soportaron la presencia demoníaca. Yo me pregunto, el marrano, el cerdo, no soportó tener la presencia de un demonio en él, y el hombre sí, ¿verdad? Hasta vive con él, convive con él, cena con él, come con él, se levanta con él y anda con él todo el día. Y la Biblia nos dice que el cerdo, el marrano, el cochi, aquel que miras y dices, pues le llamas cerdito, ¿verdad? Por lo cochinito que es también. Y él no aguantó la presencia de los demonios, y el hombre sí que goza de convivir con ellos. Porque ese gadareno vivió con 6,000 demonios. Ay, bendita la gloria de Dios. Imagínense nada más. De eso vamos a hablar después y cómo lo atacaron. Ok, hermanos. Pero bueno, lo que estoy aquí diciendo es que a ellos toman estas formas de animales salvajes también, porque a ellos les encanta también el meterse a los animales. Así como lo hicieron con los cerdos, se pueden meter en un gato. O sea, no ignoremos esto. Pueden meterse en un gato, ¿verdad? Hasta en tu perrito, si no oras por él. Pide a Dios hasta por tus perritos. Dios tiene misericordia de los animales, ¿sabían eso? Dios dijo cuando iba a destruir Nínive, le dijo a Jonás: Jonás, ¿por qué no quieres ir a Nínive? ¿Qué crees que no tengo misericordia? Dijo. ¿A poco crees que no tendré misericordia de tantos niños en esa ciudad, de tanta gente en esa ciudad y de muchos animales? O sea que Dios tiene misericordia de los animalitos. Y cuando está enfermito, o sea, no piensas que, no te sientas que estás loquito, loquita, ¿verdad? Como el hermano Montaño, que en cuanto ve a su perrito enfermito, a ver, venga para acá, chiquitito, venga, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque él también es una criatura de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oro por ti para que el Señor te sane, porque también el Señor tiene misericordia de su creación. Amén. Bendita la gloria del Señor.
Entonces los demonios pues, buscan también meterse a los animales, a los perros, a los gatos, a las aves nocturnas, ¿verdad? A las lechuzas. O sea, hay demonios que están constantemente utilizando este tipo de animales salvajes. Nos dice que tenemos autoridad aún sobre esas manifestaciones y esas apariencias salvajes y feroces que usan los demonios, como el dragón, ¿verdad? El cachorro de león, el león y el áspid. Hay autoridad en los hijos de Dios para reprender toda obra del mal. Pero estas son las formas de anfibios, animales salvajes, de artrópodos, ¿verdad? De insectos. O sea, hay formas. Los demonios toman muchas formas y apariencias. Y a su vez mantienen su esencia como espíritus inmundos y perversos, espíritus caídos. Bendita la gloria del Señor. Ahora, vean Job 4:15 para solamente resumirlo de manera breve. Job 4:15. Primero dice Elifaz, porque es Elifaz el que está hablando aquí, no es Job, sino Elifaz. En imaginaciones de visiones nocturnas. A ver, ¿en qué momento se le manifestó este espíritu fantasmagórico a Elifaz? En una noche. Porque los demonios esperan la oscuridad y la noche para comenzar a atacar o infundir miedo en las personas. Hay gente que no puede ni dormir dicen que es mucha ansiedad, ¿verdad? Y hay veces que no encuentran la respuesta. Póngase a orar para que el Señor le dé paz en su corazón. Reprenda toda obra del enemigo, ¿verdad? Dígale al Señor, dame paz, para que yo diga, en paz me acostaré y asimismo dormiré, Señor. Reprende toda obra del mal que me esté atacando en esta noche. Cubre a mis hijos en el nombre de Cristo Jesús. Protege mi casa, protege a mi familia, protege mi ministerio, mi llamado. Protege, Señor, esto que me has dado, este terreno, esto que me has dado, esto te pertenece, Señor. No dejes que nada entre aquí a este hogar que no sea más solo tu presencia. Tenemos que orar, hermanos, porque somos atacados. La otra vez di un testimonio y se los voy a dar rápido. La otra vez estábamos mi esposa y yo, estamos ahí conversando. Tenía yo la luz prendida, es luz de switch, no es de sensor, ¿verdad? Que en cuanto entras al baño, al cuarto, se prende y se apaga automáticamente. No, es de switch, a la antigüita. Entonces, ¿qué pasó? Tenía una luz prendida, la tenía prendida así de switch. Y estamos ahí platicando ella y yo, y de repente así, o sea, de manera impresionante, nos apagaron la luz. Mi esposa me volteó a ver y me dice, ¿ya ves? Como echándome la culpa. Y lo único que le dije, no hombre, ¿cuál ya ves? Dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de aquí, demonio. Y me levanté, hermanos, miren, voy, y el switch estaba apagado. Nos apagaron la luz. Entonces, ese pequeño movimiento, escuchen, sí, puede ser quizá, podemos pensar en mucho, puede ser alguna presión, ¿verdad? Eléctrica, pero este es un movimiento inteligente. Y esto solamente lo provocan criaturas inteligentes, como apagar y prender luz, elevar un plato, elevar una botella, elevar una tapadera, ¿verdad? Elevar un metal, elevar una cuchara, sacarla, abrir un cajón. Todo esto solamente lo hacen seres inteligentes y no algo al azar. Bendita la gloria del Señor. He oído testimonios, ¿verdad? A mí me jalaron las cobijas y a mí me quitaron esto. Y yo vi, mi suegra me contaba, me estoy acordando, me contaba hace años, dice ella, me platicó, que hace años ella estaba acostada, creo, en su cama y de repente vio cuando literalmente se le levantó una sábana, hermana. ¿Se acuerda? Se levantó una sábana. ¿Y qué es eso? Y le dije a mi suegra, reprenda rápido todo eso, son demonios. Son espíritus malignos que intentan, ¿verdad?, infundirnos ese temor. Entonces, cualquier actividad demoníaca espiritual que esté pasando en su casa, es momento, ¿verdad?, no pensar en, voy a traer un tomate y una zanahoria, eso ya es brujería.
Y voy a echar una cruz aquí con sal. Y eso es parte de fetichismo, ¿verdad? Es parte del mundo oculto. No, llame a un ministro, llame a los ancianos de la iglesia para que oren inmediatamente por eso y salga toda actividad demoníaca espiritual en nombre de Jesucristo. Hay que orar por las casas, hay que orar por las familias, hay que entrar a los cuartos de los hermanos, las hermanas, y hay que orar, hay que pedirle a Dios. Yo estoy criado también a la antigua en ese tipo de cosas. Todavía voy y todavía hago oraciones de esa manera. Y hermanos, hay veces que se quedan pensando, pero ¿cómo el pastor Montaño a la antigua? Siguiendo las tradiciones del Antiguo Testamento, cuando Moisés ungía con aceite literalmente los utensilios del templo, ¿verdad? En el santuario. Yo todo estoy informado a la antigua, todavía hago eso, pero lo hago no porque en el aceite haya un poder, sino porque son tradiciones bíblicas muy importantes que están representando la manifestación de Dios en un hogar, en una casa, etcétera. Porque si usted me pregunta, hermano, tenemos que hacer todo eso. Bueno, yo con orarme, yo, ¿verdad? Estoy contento solo con la gracia, que la gracia sublime es la que nos cubre, nos protege, la sangre de Cristo. Estamos protegidos con el Espíritu Santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jesucristo nos dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, claramente, ¿verdad? Una poderosa palabra Dios nos da para sentirnos protegidos. No te dejaré, no te desampararé, sino que te sostendré con la diestra de mi justicia, así dice el Señor. O sea, hay una protección sobrenatural en la iglesia. Los ángeles del Señor descienden, bajan y cubren y protegen a la iglesia cuando ésta va a ser atacada por espíritus malignos. Claro está todo eso. Pero hay un patrón, ¿verdad? Hay textos bíblicos que dicen, llama a los ancianos de la iglesia y oren inmediatamente por enfermos y pidan por esos hogares y por esas familias. Es necesario que oremos por, si en su casa está viendo esas actividades, no siga ahí, ¿verdad? Indagando, ¿y qué será? ¿Y qué será? Porque como dijo aquel, ¿verdad? Empezó poquito y al último, ¿cómo le hizo, hermano, para sacar fuera el demonio? Pues compré la tabla. ¿Cómo que la tabla? Sí, dice, compré la ouija. No, ya se le metió el demonio. Este solo lo metió. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces miren, número 2, aquí en este texto, cuando el sueño cae sobre los hombres, aquí aprovechan. Cuando el sueño cae sobre los hombres, porque cuando tu cuerpo, cuando tú te duermes, tú ya no tienes control de tu cuerpo. ¿Sabías eso? Tu cuerpo queda a merced de la oscuridad que rodea tu cuarto. Pero escuchen lo que les voy a decir. Cuando tú te duermes oradito, con la presencia de Cristo en tu vida, tu cuerpo está sobrenaturalmente protegido. Si te abre Dios los ojos espirituales, hay un resplandor de gloria ahí alrededor cuidándote, protegiéndote porque te ama. Así como el arca del pacto, así es tu cuerpo, como el arca del pacto. Allí está la manifestación de la gloria de Dios porque estás protegido con su presencia. Y el arca tenía el propiciatorio donde se derramaba la sangre, y la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros. Y estás protegido. Pero si te duermes, ¿verdad? Peleado con tu esposa y gritándole a los perritos y a los gatitos y enojado con tu patrón en el trabajo, y pues está difícil así, ¿no creen? Hay que dormir, dice, cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres, hay que decirle al Señor, mi cuerpo, aunque no voy a tener control en esta noche de él, Espíritu Santo, toma tú el control de mi cuerpo. Porque ha habido testimonios fuertes donde demonios aprovechan el momento para subirse encima de la persona, de ese cuerpo también, porque lo quieren poseer. Y muchas veces se suben por eso, como lo ven inactivo el cuerpo, ellos anhelan y desean la entrada a un cuerpo de sangre, y intentan subir y dicen en México, se le subió el muerto. Y no sabemos que nosotros sabemos que no es el muerto, ¿vale? Nosotros sabemos que es un demonio que está operando de esa manera. Alaba a Cristo. ¿Ah? O sea, hay demonio para pastor y hay demonio para ministro y para diácono y para todos. Aquí es una guerra espiritual que se traba.
Y tenemos que prepararnos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando tú estés en guerra y en un momento difícil, llama, ¿verdad? Luego intercedan por mí. Y cuando la iglesia ahora interceda, hay un poder sobrenatural, porque Cristo dijo: te he dado autoridad y potestad. Y si crees en esa palabra de Cristo, ese demonio se va a ir en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Bueno, seguimos leyendo y dice en el verso 14, mira las manifestaciones, lo que provocan las apariciones. Me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció todos mis huesos. Y miren esta frase: y al pasar un espíritu. ¿Cómo lo vio? La pregunta es: ¿cómo lo vio si es un espíritu? Claramente lo vio, porque más adelante dice que ese espíritu manifestó una forma. Dice: pasó por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. O cuando dices: mira, hasta chinito me puse. O sea, aquí lo que está hablando es de un escalofrío muy fuerte. Sintió un escalofrío Elifaz. El escalofrío no es presencia de Dios. El fuego es presencia de Dios. Cuando tú sientes el fuego del Espíritu Santo es distinto. Sentir un escalofrío ya es de cuestionarnos, ¿no? Porque no hay un solo texto en la Biblia donde nos diga que cuando la presencia de Dios se manifiesta, el pueblo de Dios siente un escalofrío. No hay ni un solo verso para eso. Al contrario, se nos dice: no ardía nuestro corazón, dijeron los discípulos de Emaús, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y además se nos dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la presencia del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando se te acerca, porque su rostro resplandece como el sol en fuego, ¿verdad? Omnipotente, sus ojos omniscientes que todo lo ven, todo lo conocen, dice que son llamaradas o antorchas de fuego. Cuando Él se te acerca, tú sientes el calor de la presencia de Dios en tu vida, porque el calor de Dios se manifiesta como fuego purificador del alma, pero no como escalofrío. Entonces aquí claramente Elifaz está describiendo: se me erizó, dice, sentí un escalofrío, me estremecí. Ha habido intérpretes que han dicho: parece ser que aquí, como se está hablando de espíritu de Ruach, puede que sea mira cómo dicen, puede que sea el Espíritu de Dios. O sea, ellos dicen puede, pero cuando alguien afirma eso, puede que sea, está en la categoría de interpretación. Lo que la persona está diciendo, más o menos así lo entiendo. Podría ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara. Cuando es Dios manifestándose, la Biblia es clara. Te dice: y el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón, y el Espíritu de Yahweh descendió, y Yahweh descendió con Job en un torbellino. La Biblia es clara cuando habla del descenso de Dios. La Biblia no titubea. Cuando desciende Dios no nos dice ahí más o menos como que era Dios. No, cuando Dios descendió en el monte temblaba, humeaba, se estremecía por la gloria de Dios. La Biblia es bien clara cuando habla del descenso de Dios. Aquí no estamos hablando del descenso de Dios. Aquí estamos hablando de un espíritu, y Elifaz lo tacha de fantasma. ¿Por qué? Porque ya lo ve con un rostro. Miren cómo dice, verso 16: paróse delante de mis ojos un fantasma, y miren, cuyo rostro, o sea, le ve una forma humana. Fíjense bien, lo que vimos anteriormente era que los demonios tomaban formas de anfibios, ¿verdad? Formas de animales salvajes, pero lo que estamos viendo aquí es que ya rostro, para Elifaz, está hablando de que los demonios también toman formas humanas. Entonces no era tu tía Chencha, no es verdad. Se apareció un niño, esas almas en pena que andan vagando. No, los niños son de Cristo. Cuando un niñito, ¿verdad?, muere, un inocente, cuando ellos mueren, dice, de los tales es el reino de Dios. Esas almitas, esos espíritus inocentes, en cuanto ellos mueren, inmediatamente van y están en los brazos del Hijo de Dios siendo consolados. Así de inmediato. No se quedan vagando, ni atrapados, ni sufriendo en el espacio-tiempo. Ellos son los bebés de Dios. Los toma, porque son almas extremadamente puras delante de Dios. Alaba a Cristo que le viene pronto.
Entonces, todo esto no son otras cosas nada más que demostraciones de espíritus manifestándose ante los ojos de los hombres y de las mujeres. Bendita la gloria de nuestro Dios. Muy bien, dice 2 de Corintios capítulo 11 y verso 14. Vean cómo el demonio puede engañar, porque es capaz de tomar disfraces, hasta como ángeles. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Apunte esa frase, disfraz. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así también sus ministros o sus siervos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra aquí, disfraz o disfrazar, es una transfiguración. O sea, Satanás mismo se transforma, se transfigura. Vean qué importante es conocer esto. ¿Por qué? Un ejemplo con relación a Cristo, cuando el Señor estuvo en los días de su carne. ¿Se acuerdan que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte? Y estando arriba del monte, dice, se transfiguró y le cambió el rostro, y su rostro fue luminoso como el sol, y sus vestidos, ¿verdad?, se hicieron blancos o se hicieron vestidos de luz. Esa es una transfiguración, es una demostración de su poder en su segunda venida. Bueno, este texto, Pablo lo que nos está diciendo es que el mismo Satanás tiene el poder de transfigurarse, de utilizar disfraces, de utilizar formas. Por lo tanto, él puede manifestarse con apariencia. Si lo hace con apariencia de un ángel, ¿tú crees que no puede hacerlo con apariencia de hombre? Aquí en Estados Unidos existen algunos, vamos a ponerlo entre comillas, algunos mitos. Y también en Latinoamérica, como la gente sombra. ¿Han oído hablar de la gente sombra? ¿Se han oído de eso? La gente sombra, le llaman así a seres que logran ver en formas de sombras, y le llaman la gente sombra. También hay otras leyendas y otros explicaciones en que los norteamericanos hablan de unas criaturas muy grandes, muy altas, que se aparecen en los bosques y siempre están de negro. ¿Cómo se llaman, Jared? Slenderman. Ok. Que es el flaco alto, ¿verdad?, que describen. Ok, sí, esa criatura pues es enorme, es flaca, es delgada y es alta. Y curiosamente la han visto en los bosques, la ven en las montañas, etcétera. ¿Qué es todo eso? ¿De dónde surgieron todos esos mitos? Alguien tuvo que haber visto alguna manifestación satánica en algún lugar para que se recorriera una leyenda como estas. Y entonces los demonios hacen uso de todo esto para engañar a los hombres y a las mujeres, tenerlos engañados en las actividades paranormales y dirigirse por otros caminos. La iglesia tenemos la revelación de la palabra. Miren qué lindo nos dirige la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dirige de manera hermosa. Entonces aquí apunte la palabra disfraz, porque nos está indicando que el mismo Satanás se disfraza, tomará apariencias, tanto de mujer, puede tomar la apariencia de un niño, de una mujer, de un hombre, hasta la apariencia de fuego, una bola de fuego en los aires, una bola de fuego cayendo por las montañas. Las antiguas leyendas decían que de las montañas bajaban bolas de fuego y les llamaban que eran brujas. Esas bolas de fuego que descendían de las montañas o en los pueblos, en las aldeas antiguas. ¿Qué es todo esto? ¿Está mintiendo la gente? No, efectivamente alguien tuvo que ver una manifestación de esa naturaleza, pero no supo explicarlo, porque la Biblia atribuye todas esas actividades a la presencia satánica. Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? En alemán se usa la palabra poltergeist, y habla del movimiento de los objetos de manera violenta, y es lo que vamos a ver un poquito en estos textos. Miren, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que los demonios pueden producir movimientos tan violentos y fuertes en objetos y en cosas? Es más, ellos son capaces de hacer hablar hasta las imágenes. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo el que no la adorase. Los antiguos escatólogos y teólogos decían que aquí imagen se refería a la televisión, pero la televisión no tiene el poder de matar a nadie. Te puede, ¿verdad?, embobar ahí, te puede dejar embobadito allí, viendo ahí, pero no te pueden matar. Y aquí lo que está diciendo es que esta imagen que hará hablar el anticristo con el poder satánico, dice que lo espectacular de eso es que será una imagen literalmente, porque si es una especie de tecnología, pues a nadie va a admirar eso, porque si es una especie de holograma, un holograma proyectado, una imagen que va a hablar, pues eso a mí no me impactaría para nada, ni a la humanidad entera, porque ya todos estaríamos relacionados con la tecnología y diríamos eso es posible, la tecnología hace eso. Pero hablar de una imagen petrificada, de una piedra, de algo, una escultura, algo ya que mueva labios y hable, entonces esto sí va a estar complicado. Pero miren, lo que quiero decir es que los demonios son capaces de provocar que una imagen hasta emita un sonido de voz. Hasta llorar las hace, dijo el hermano Reinaldo. Hasta lloran, ¿verdad? Y está escrito que detrás de cada imagen habita un demonio.